y el principio del debido proceso en contra del imputado. Y obviamente, atendiendo la naturalidad de los hechos que se le atribuyen, tenemos que ver la proporcionalidad de la medida cautelar. Es decir, no siempre se le pone prisión preventiva, sino podemos poner una garantía económica, llamaba la libertad bajo caución anteriormente, ahora es una garantía económica, en donde aún y cuando el Código de Procedimientos Penales de nuestro estado, del estado, señala que se debe de verificar la posible multa a imponer y la posible reparación de los daños y perjuicios, esto no lo aplicamos porque va en contra del principio fundamental de presunción de inocencia. No podemos estar ya señalando en un momento dado una garantía tomando en consideración el monto de la reparación del daño, porque ya estamos prejuzgando. Entonces se pone una garantía económica única y exclusivamente para garantizar la presencia del imputado al procedimiento que se llegue a instruir en su contra. Y se pueden poner otras medidas cautelares en nuestro Código de Procedimientos Penales. Se puede poner la prohibición de que el imputado se acerque a un determinado lugar o se acerque a la víctima o a algunos testigos. Se puede poner delitos, por ejemplo, nosotros del fuero común del Estado ya conocemos delitos de narcomenudeo por posesión simple de algún estupefaciente, marihuana, cocaína, y nosotros como medida cautelar, cuando es posesión simple y se advierte que es para consumo personal inmediato, podemos inclusive como medida cautelar mandarlo ya a un tratamiento que imparte la Secretaría de Salud del Estado mientras dura el procedimiento en contra de esta persona. Y después de que se le vincule a proceso, después de que el juez emita la resolución de vinculación a proceso, se señala un plazo judicial para el cierre de investigación. Eso le llamamos la investigación formalizada. La investigación desformalizada es el plazo que tiene el Ministerio Público antes de judicializar la carpeta de investigación. Y la investigación formalizada es el plazo que nosotros como jueces le damos a la gente del Ministerio Público para que concluya la investigación y soportar en un momento dado, presentar la acusación que sustente o que va a acreditar en la audiencia de debate y juicio oral. Los plazos de cierre de investigación no podrán exceder de 6 meses de prisión, tratándose de delito que se trate, aun y cuando hay un concurso de delitos, la posible pena imponer puede ser de 70 a 80 años de prisión. El plazo de cierre de investigación que tiene el Ministerio Público no podrá ser nunca superior a los 6 meses de plazo judicial para cierre de investigación. Después del plazo de cierre de investigación, el Ministerio Público, si advierte que no hay hecho delictivo o no se encuentra ya plenamente acreditada la probable participación del imputado y que no va a poder sustentar en la audiencia de debate y juicio oral, tendrá el agente del Ministerio Público la facultad de pedir el sobreseimiento de la causa. Y todo eso, obviamente, quien regula esta situación somos nosotros como jueces de control. Nosotros podemos, en un momento dado, calificar procedente o improcedente el sobreseimiento que esté solicitando el agente del Ministerio Público. Y, obviamente, si hay elementos suficientes y de los medios de prueba recabados por parte del agente del Ministerio Público, si hay elementos suficientes, presentará un escrito acusando formalmente a la persona relacionada con el procedimiento. Después de la acusación, ya se lleva a cabo una audiencia intermedia en donde se va a debatir sobre la admisibilidad de las pruebas que se van a desahogar en la audiencia de debate y juicio oral. En esta audiencia intermedia, nosotros como jueces podemos ser proactivos. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país ha sustentado que nosotros como jueces no somos pasivos, sino somos proactivos. Podemos obligar o encaminar a las partes para que lleven a los acuerdos probatorios y que no se lleve a la audiencia de debate el desahogo de un perito para acreditar la causa de la muerte de la víctima del delito, por ejemplo. Se señala en el auto de apertura el acuerdo probatorio y nada más van a ser materia de desahogo en la audiencia de debate y juicio oral aquellas pruebas que no estén de acuerdo las partes en arribar en el acuerdo probatorio.
Nosotros como jueces de control tenemos un plazo de 24 horas después de la audiencia intermedia para aperturar el juicio oral. Nosotros que ya conocimos las etapas preliminares, no podemos integrar el juicio oral por lo de la contaminación. El tribunal de juicio oral, son 3 jueces, debe de llegar sin que conozcan los antecedentes. Lo único que remitimos los jueces de control después de la audiencia intermedia es un auto de apertura donde se va a acreditar la individualización de las partes, plenamente identificados quién es el sujeto activo del delito, quién es el sujeto pasivo, la víctima, quiénes son sus representantes legales, el agente del Ministerio Público, el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica, la pena a imponer, el ejercicio de la acción penal es del Ministerio Público. Quien propone la pena es el agente del Ministerio Público. Es una facultad potestativa que tiene el representante social. Y nosotros como jueces, obviamente, en la audiencia de debate y juicio oral, vamos a verificar si se acredita el hecho delictivo, pues vamos a ver la imposición de la pena como tribunal, integrantes de la audiencia de debate y juicio oral. En este sentido ya se llega a cabo la audiencia de debate y juicio oral, donde se va a iniciar con el alegato de apertura, la teoría del caso del agente del Ministerio Público, la teoría del caso de la defensa, se van a desahogar todos los medios probatorios y nosotros vamos ya como tribunal, 3 jueces son los que emiten la sentencia en contra del imputado. Y obviamente esta sentencia todavía admite el recurso de casación. Si es tanto por parte de la gente del Ministerio Público como la defensa quienes interponen el recurso, ya se eleva el expediente con los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quienes revisarán toda la audiencia de debate y juicio oral, la valoración que hacemos el Tribunal de Juicio Oral para emitir la sentencia correspondiente. Y no obstante, aun y cuando los magistrados puedan confirmar nuestra resolución, hay una tercera instancia en nuestro país, que es el juicio de amparo. Se puede ir todavía el imputado o el sentenciado en este momento ya a un amparo contra la resolución de los magistrados que confirmen o revoquen la sentencia que se haya emitido por el Tribunal de Juicios Orales. Y ya que quede firme la sentencia, entonces lo remiten con un juez de ejecución de sanciones que va a verificar el cumplimiento de esta sentencia, el pago de la multa, el pago de la reparación del daño, inclusive algún beneficio preliberacional lo tiene que autorizar el juez de ejecución de sanciones. En ese sentido es las etapas del procedimiento que estamos llevando a cabo y bueno, precisamente lo que se vaya a venir, porque en el estado, aquí en el país de Perú no está implementado juicios orales en su totalidad. Entiendo que nada más es en ciertas regiones y única y exclusivamente por delitos cometidos por servidores públicos. Pues si tienen alguna pregunta respecto a cómo se lleva a cabo el procedimiento, cualquier cosa estoy a sus órdenes, y en la Ciudad de México, en el país de México, tiene su casa. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hacer una rueda de preguntas, por favor. Por favor, los interesados en hacer preguntas a nuestro ilustre expositor. Todo ha quedado claro. En la práctica, en la capacitación inicial que se dio en nuestro país, en un primer instante se pretendió ensamblar una imagen de un juez en un sistema adversarial, es decir, un juez que casi no se contaminaba con temas de orden probatorio. Es decir, hay un tema que el ETI penal ha ido constatando de la excesiva duración de ciertas audiencias, sobre todo en temas de prisión preventiva, en los que al tener un juez que precisamente no hace filtro, no tiene una posición proactiva de la cual usted hablaba, estas audiencias duraban más de lo necesario, más de lo indispensable. Entonces yo creo que en el país, digo la experiencia peruana, los capacitadores han ido más bien y ahora sí flexibilizando esas posturas, y ahora más bien se aboga por un juez proactivo, ¿no?
en una diligencia, por ejemplo, de prisión preventiva, el juez precisamente tiene que dominar la litigación estratégica para poder determinar, ¿no?, cuáles son las aristas del caso, cómo puede filtrar el hecho de que un argumento sea superfluo o no. Importa que el juez efectivamente, es cierto, toma conocimiento del caso en ese momento, pero inmediatamente, con una velocidad de rayos, para eso se trata pues, de un modelo adversarial, implica también que un juez mucho más proactivo que los modelos anteriores. Entonces me gustaría, a raíz de su comentario, decir, estas prácticas proactivas en México, o en todo caso por lo menos en Morelos, están consagradas normativamente, pero en todo caso podría darnos a ver algunos ejemplos de cómo en la práctica esto se ejecuta, es decir, cómo un juez hace que las audiencias duren menos, y podría darnos algunos ejemplos para que los magistrados de aquí puedan compartir esas experiencias. Muchas gracias. Bien, tomando en consideración la inquietud del doctor presidente, nosotros en la audiencia donde se impone la medida cautelar, es una audiencia como controlamos detención, formulan imputación, se resuelve la situación de la vinculación a proceso y se imponen medidas cautelares. Todo se resuelve en una audiencia en un solo día. Si se pide que se resuelva la situación jurídica, hay audiencias que pueden tardar 4, 5, 6, hasta 8 horas, dependiendo del hecho del que se trate. Y específicamente para la imposición de la medida cautelar, es lo más delicado, porque no importa si a una persona se le fija o se le sujeta a un procedimiento de naturaleza penal, lo importante es cómo va a afrontar su procedimiento, si en libertad o en prisión preventiva. Y aquí es donde el juez, en esa misma audiencia, no podemos diferirla, no podemos decretar un receso para el día de mañana, así sean las 3 de la mañana, que se tenga que resolver la medida cautelar. Tenemos que resolverla en una sola audiencia. Somos proactivos en el sentido de que, por ejemplo, nuestro Código de Procedimientos Penales vigentes en el estado de Morelos, tenemos un catálogo de delitos graves. Dentro de ese catálogo de delitos graves aparece la extorsión, aparece el despojo agravado cuando es cometido por más de 2 personas con armas o por medios violentos. Dice nuestro Código de Procedimientos Penales, cuando es un delito grave, calificado por la ley como grave, la prisión es oficiosa. No hay discusión alguna por cuanto a si se debate o no la prisión preventiva. Sin embargo, nosotros como jueces de control, en aras de que haya un equilibrio entre las partes, cuando vamos a imponer la medida cautelar, recuerden que ya se llevó a cabo la formulación de imputación. Yo como juez ya conozco los hechos que se le están atribuyendo al imputado y puedo advertir desde este momento, jurídicamente hablando, si se podrá o no materializar la conducta delictiva. Es decir, el despojo agravado, nuestro tipo penal habla cuando es cometido con armas por más de 2 personas. En la formulación de imputación son 2 estudiantes, un hombre y una mujer, que impiden el acceso a un bien inmueble del cual un juez civil ya había entregado la posesión al propietario, y estas 2 personas con insultos no dejan tomar posesión al propietario del inmueble. Y en la formulación de imputación habla el Ministerio Público, la clasificación jurídica, que será un despojo agravado, porque refiere que tenía un cuchillo de caza, Entonces habla, medios violentos, tenía el sujeto activo del delito, el imputado, un estudiante de 19 años, un cuchillo, y cometido por más de 2 personas, porque son los 2 hijos y la mamá, y los detienen en flagrante delito. Llega a la audiencia de vinculación a proceso y me piden la ampliación del plazo. Me piden 144 horas para ofrecer medios de prueba y resolver la situación jurídica. Sin embargo,
yo tengo que resolver en ese momento la medida cautelar. Entonces, atendiendo la proporcionalidad de los hechos que se le atribuyen, el Ministerio Público, sin más, me dice: su señoría, tomando en consideración la clasificación jurídica que esta representación social está haciendo, es un despojo, es un delito calificado como grave, y solicito la prisión preventiva de manera oficiosa. Si está la clasificación jurídica y el representante social está atribuyendo un hecho calificado como delito grave, mi obligación como juzgador, o en un momento dado, el criterio cerrado, si no somos proactivos, tendría que ponerle prisión preventiva a estas dos personas y quedarse privados de su libertad 6 días hasta que se vaya a resolver la situación jurídica. En este sentido, se aplica un control difuso que nosotros tenemos y que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece, donde nosotros podemos dejar de aplicar nuestras leyes locales si se contravierten con tratados internacionales o con nuestra propia Constitución. Y el despojo agravado no está calificado como grave en nuestra Constitución. Entonces, al momento de yo resolver la medida cautelar, de manera proactiva, el Ministerio Público pensaba que se iban a quedar en prisión preventiva por lo menos las 144 horas hasta que se resuelva la situación jurídica. Y les puse una medida cautelar diversa a la prisión preventiva porque advertí que no era proporcional precisamente al ánimo del legislador de sancionar esa conducta típica. Entonces yo le impuse una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, aun y cuando nuestro Código de Procedimientos Penales y aun y cuando la clasificación jurídica que hace el Ministerio Público refería que era oficiosa la prisión preventiva. No advertí consideraba que iba a causar más perjuicios a los imputados dejarlos en prisión preventiva que en libertad. Y esas son las facultades que tenemos precisamente, ¿no? La argumentación que pondera en este sistema, la argumentación de las partes, y nos tienen que aportar a nosotros los elementos suficientes e idóneos para sustentar una determinación. Sin embargo, atendiendo a la proporcionalidad, yo no puse prisión preventiva. Y de igual manera, por ejemplo, la extorsión, en la formulación de imputación se advierte que una persona le debía por un pagaré, un título de crédito, una cantidad determinada, y el deudor no le quería pagar al acreedor, y entonces el acreedor pues empezó a amenazar, a lo mejor se materializaba otra conducta típica, y le decía: si no me pagas te voy a matar y voy a levantar a tu familia, y págame porque te presté dinero. Y entonces la supuesta víctima, deudor en una deuda de carácter meramente civil, con policías corruptos, traman o planean una detención en flagrante delito y le entrega 800 pesos derivado de una deuda y lo detienen. Las 48 horas lo bajan al control de la detención, le formulan la imputación. La defensa ahí es donde tiene que ser activa. Ahí yo hubiera, como defensor, preferido que se resuelva la situación jurídica en esa audiencia, pero son defensores de oficio, dicen las 144 horas, piden la ampliación del plazo a 144 horas, y el Ministerio Público me dice: es extorsión, catálogo de delitos graves, prisión preventiva. Y bueno, ahí dejo de aplicar de igual manera. La extorsión no está considerada como grave en nuestra Constitución, no fueron medios violentos, y yo, atendiendo a la formulación de imputación, advertí que no era necesaria la prisión preventiva, aun cuando nuestro código nos los marcaba así. Entonces son los ejemplos que tenemos para la imposición de las medidas cautelares. Otro ejemplo que tuve: un hecho de tránsito, un delito meramente culposo, no había dolo del sujeto activo del delito, iba manejando su camioneta en estado de ebriedad y choca contra una patrulla de tránsito. Daños nada más, daños, y un policía lesiones que tardan en sanar más de 15 días y menos de 30 días. Sin embargo, de los antecedentes que tenía esta persona se había fugado de la cárcel distrital hace 20 años por delitos contra la salud. Entonces, aun y cuando es un delito culposo, por la actitud que tuvo esta persona involucrada en esta causa, yo ponderé la prisión preventiva porque había elementos suficientes para poder suponer que se iba a sustraer de la acción de la justicia. Y aunque sea un delito culposo, meramente
económico, podía arreglarse con una salida alterna, un acuerdo reparatorio, inclusive una suspensión condicional, o inclusive en un procedimiento abreviado en donde se le ponga una sanción, obtenía su libertad. Sin embargo, yo ponderé precisamente la actitud que tenía y advertí la posibilidad de sustracción de la acción de la justicia e impuse medida cautelar de prisión preventiva. Entonces es la importancia del juez de control para la imposición de las medidas cautelares. Permítame. Una pregunta del distinguido señor opositor, y me parece interesante que el público pueda quedar en el limbo en un tema que no es usual en nuestro lenguaje jurídico: el desahogamiento de la prueba. Nosotros hemos escuchado en muchos, el término mexicano, el término que ha utilizado nuestro opositor, el desahogamiento de la prueba. Quisiera que de pronto pudiera decirles a los señores a qué se refiere usted cuando decía el desahogamiento de la prueba y cuál es la etapa. Hay un tema también preocupante en México, que es el auto de vinculación. El 18 de junio del 2008 es que ya se implementa, creo, el nuevo modelo procesal penal allá, y nosotros criticábamos cuando fuimos allá el tema de que es el Ministerio Público para nosotros quien tiene no solo la carga de la prueba, sino que tiene que cargar sobre sí una imputación y hacer la denuncia correspondiente. En México, pese a ello, ocurre que el juez hace un auto de vinculación que no necesariamente está ceñido a lo que el Ministerio Público dice, ¿cierto? No necesariamente dice, señor, puedo decir que es un delito contra el patrimonio, su modalidad de... Pero el juez dice, no, para mí no es eso, sino es esto. Finalmente, licenciado, si tenemos jueces proactivos mexicanos, del ejemplo que nos ha puesto en los 3 casos que nos ha planteado, creo que los consideramos los asistentes al día de hoy privilegiados de tener en México un juez justo, ¿no? Un juez que ha analizado, pese a lo que a rajatabla puede decir, no somos como Montesquieu dice, jueces boca de la ley. Y eso es bueno. Entonces le recapitulo, si tuviera la bondad brevemente de decirnos el desahogamiento de la prueba, el auto de vinculación, y si usted como juez proactivo también puede invocar la prueba de oficio. ¿Sí? Bien, nosotros como jueces de control o juicio oral y ejecución de sanciones no podemos proponer medios de prueba. Nosotros no podemos solicitar a la gente del Ministerio Público o a la defensa que hagan o desahoguen o propongan un medio de prueba, porque estaríamos concediendo una ventaja a alguna de las partes y entonces se vulnerarían los principios de este sistema acusatorio adversarial. Nosotros no podemos proponer prueba. Sin embargo, en la etapa de vinculación a proceso, inclusive en la audiencia del control de la detención, se puede desahogar prueba. Es decir, al momento en que se vaya a resolver la vinculación a proceso, se le pregunta a la defensa, ¿va a desahogar algún medio de prueba para desvirtuar o desacreditar, ya sea hecho delictivo o probable participación? Sí, su señoría. En este momento ofrezco el desahogo de 3 testigos, el interrogatorio al perito que realizó el dictamen en tránsito terrestre, y nosotros tendríamos que preparar la audiencia y antes de resolver la situación jurídica se desahoga la prueba en presencia del juez. Yo de manera personal percibo y escucho a los testigos que quiera la defensa que se desahogue su testimonio para que yo lo pueda valorar. No los antecedentes recabados por parte del agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público nada más me va a advertir y va a decir: ante el representante social compareció la víctima del delito, quien refirió que tal día, tal hora se materializó la conducta delictiva, y me va a leer, me va a exponer, me va a argumentar lo que declaró la víctima. Las entrevistas recabadas por los agentes policíacos que ayudan en la investigación a la gente del Ministerio Público, los informes que vierten los peritos, me lo va a